Buenos días, profesor. Profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Milena. Prendemos nuestra cámara para iniciar nuestra clase. Prendemos nuestra cámara, jóvenes, para iniciar nuestra clase. A ver, Muñoz, Salazar, Valeria, Albornoz. Bien, en su libro está viniendo este tema de estática, ¿correcto? Que lo vamos a ver brevemente para ver ejercicios. Estática viene a ser una parte de la mecánica que se va a encargar de estudiar las condiciones que deben cumplir los cuerpos o las fuerzas para que un cuerpo se encuentre en equilibrio. Dentro de equilibrio hay equilibrio estático y equilibrio cinético. Y también hay los tipos de fuerza que se van a presentar. Entonces tendremos que es una fuerza, es una magnitud física vectorial que expresa la medida de interacción mutua y simultánea entre los cuerpos de la naturaleza, ¿correcto? Esta puede ser por contacto, o sea, hay fuerza por contacto, o entre cuerpos separados uno del otro, como por ejemplo la Tierra y el Sol, o los planetas con el Sol. Hay una fuerza de atracción, pero esa fuerza de atracción es a la distancia. Como este pequeño que está jalando, por ejemplo, su carrito con un bloque de libros a través de una fuerza F. O esta persona que está empujando un objeto con una fuerza F. Estas fuerzas son fuerzas de contacto. En este caso está empujando, habrá una fuerza de acción, también reacción. En esto lo está jalando a través de una cuerda, habrá una fuerza de tensión. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Que las fuerzas más usuales en la parte de mecánica van a ser el peso, también llamado fuerza de gravedad. Se representa por Fg, por P o por W. Por cualquiera de estos se representa la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad, o también llamado peso,
es la fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos, ¿correcto? A todos los cuerpos. Se representa mediante un vector vertical y hacia abajo. Siempre el peso se representa por una fuerza vertical y hacia abajo. Siempre, en cualquier posición. Sea que te está colgando del techo, la fuerza hacia abajo. Sea que está apoyado en un plano horizontal, la fuerza gravitacional o peso hacia abajo. Sea que el cuerpo esté en un plano inclinado, la fuerza gravitacional está hacia abajo. ¿Ok? Entonces, la fuerza gravitacional, o también llamado peso, es el producto de la masa del cuerpo por la gravedad. La unidad en el sistema internacional de la masa debe ser en kilogramos y de la gravedad debe ser en metros sobre segundo al cuadrado para que la fuerza gravitacional o peso me salga en newton. También conocemos que la fuerza de gravedad es 9,8, que redondeado sería 10 metros sobre segundo al cuadrado. Fuerza de reacción normal o normal también que se le llama. Se presenta cuando hay superficies en contacto, generalmente con pisos, paredes, techos, etc. Se representa ingresando al cuerpo de forma perpendicular a la superficie. Acá, por ejemplo, el cuerpo está apoyado en un plano horizontal y la reacción normal es hacia arriba. La reacción es del plano horizontal sobre el cuerpo o del piso sobre el cuerpo, es la reacción normal. En este caso voy a tener un plano oblicuo. Al tener un plano oblicuo, entonces la reacción normal va a ser de forma perpendicular, ¿correcto? Porque es una superficie lisa sobre el cuerpo. O en este caso, por ejemplo, voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener acá que el cuerpo está siendo sujetado al techo con una fuerza externa. Entonces, de tal manera que la reacción normal será del techo sobre el cuerpo, ¿ve? La reacción normal entonces es de la superficie sobre el cuerpo. Si la superficie en este caso es el techo, entonces será la reacción del techo sobre el cuerpo. Fuerza de tensión. La fuerza de tensión se presenta en sogas, hilos, cuerdas, cables, etc. Cuando tratamos de estirar alguno de estos. Se grafica en la misma cuerda. Por ejemplo, la fuerza de tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo. Si bien es cierto, esta persona está jalando, ¿no es cierto? Y esto también está jalando, pero la tensión se va a graficar siempre haciendo un corte imaginario y saliendo del cuerpo. Siempre la tensión se grafica saliendo del cuerpo. ¿Ok? En estática, jóvenes, vamos a aplicar tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Esta ley establece siempre que un cuerpo ejerce una fuerza a acción sobre otro cuerpo, el segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual valor, reacción, y opuesta al primero. Si el martillo golpea el tornillo con una fuerza de acción 100 newton, la reacción del martillo del tornillo, hacia el martillo va a ser también 100 newton. Acción y reacción tienen el mismo módulo, pero no se anulan porque están aplicados sobre cuerpos diferentes. Diagrama de cuerpo libre. Es la representación de todas las fuerzas que interaccionan sobre un cuerpo. Se grafican las fuerzas, ¿no es cierto? De tal manera que se debe tener, ¿qué cosa? Aislar imaginariamente para hacer el diagrama de cuerpo libre, DSL. Por ejemplo, tenemos una esfera apoyada en la pared, entonces el diagrama de cuerpo libre, hacemos un corte imaginario acá, tengo la esfera y tendremos el peso hacia abajo, ¿correcto? El peso hacia abajo. ¿Qué más? Corte imaginario, la tensión saliendo del cuerpo. Y como se está apoyando en la pared,
la pared va a reaccionar con una reacción normal. Muy bien. Tenemos acá un cuerpo que está amarrado de una cuerda y que está apoyado en un plano inclinado. Entonces tendremos el peso hacia abajo, la tensión que está saliendo del cuerpo y la reacción normal. La reacción normal que es del plano inclinado sobre el cuerpo. Así se hace el diagrama de cuerpo libre. Veamos ejercicio. Determina el peso del bloque. Hacemos un corte imaginario, aparece el peso del bloque y en esta parte estará la tensión. ¿Ok? La tensión. Tenemos que tener cuidado en esta parte porque la tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo. ¿Ok? La tensión siempre se grafica saliendo del cuerpo. Luego, si yo voy a tener la tensión ahí, jóvenes, entonces la tensión está acá. Corte imaginario, ahí aparece la tensión. Tensión T. Y hacia abajo sería la fuerza gravitacional. Pero no olvidar que la fuerza gravitacional, jóvenes, la fuerza gravitacional es igual a ¿quién? La fuerza gravitacional es igual al producto de la masa por la gravedad, siempre. Entonces, esta fuerza gravitacional debe de ser igual al producto de la masa. ¿Cuánto vale? 4 kilogramos. 4 kilogramos. 4 kilogramos multiplicado por la gravedad, pero me dice considera la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando voy a multiplicar, esta fuerza gravitacional debe de ser igual. 4 por 10 me sale 40. Y el producto de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me sale newton. ¿Correcto? Newton. Newton, cuya abreviatura solamente es N. ¿Ok? Entonces, el peso del bloque será 40 newton, que será igual a la tensión que aparece hacia arriba. Muy bien. Número 2 dice, grafica y calcula el peso del bloque. Entonces, aislamos, sacamos el cuerpo de 1 kilogramo. La fuerza gravitacional será la masa, 1 kilogramo por la gravedad 10, 1 por 10. La fuerza gravitacional será 10 newton y estará graficado hacia abajo. Hacia abajo. A ver, tenemos ahí, determina el peso de una masa de 5,3 kilogramos. Gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza gravitacional debe ser el producto de la masa por la gravedad. La masa vale 5,3, la gravedad vale 10. Cuando yo multiplico Profesor, 5,3 por 10, ustedes saben que por decimal, cuando yo tengo tanto cero tenga acá, va a correr las cifras a la derecha. Entonces 5,3 por 10 será 53 newton, ¿correcto? 53 newton. Eso será la fuerza gravitacional o peso. profesor, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, pero no está compartiendo pantalla. ¿No hay? Ahí ya. Gracias, Milena. A ver. Ahí. ¿Ahí está bien? Ahora sí, profesor, Ya, gracias. entonces la número 2. Miren, en la número 2 me dice grafica y calcula el peso del bloque. Entonces el peso del bloque debe ser una fuerza vertical y hacia abajo, también llamada fuerza gravitacional, que será el producto de la masa por la gravedad. Pero la masa está acá. La masa se representa por kilogramos. Entonces será la masa 1
por la gravedad que me dice considera 10, ¿correcto? Entonces tendremos 1 por 10 es 10 y la unidad de la fuerza gravitacional será Newton. Entonces la fuerza gravitacional vale acá 10 Newton. Muy bien. Vamos a la número 3. En la número 3 dice, determina el peso de una masa de 5,3 kilogramos. La gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, cuando yo voy a tener, correcto, pongo la expresión de cómo se calcula el peso. El peso se calcula masa por gravedad. La fuerza gravitacional, la masa vale 5,3 por datos del problema. Y la gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, multiplicando 5,3 por 10 me sale 53 newton. 53, ya saben, 5,3 se corre tantas cifras a la derecha como ceros haya. Acá hay un cero, se corre una cifra. Hay dos ceros, se correrá dos cifras. ¿Ok? Y en división es al revés. Si yo tuviera 53 o 5,3 entre 10, tendría que correr hacia la izquierda porque estoy dividiendo. Corro hacia la izquierda, tantos ceros hay. Muy bien. Así se hace en producto y en división con decimales. Número 4. Calcula la reacción normal Rn en el piso. Yo tengo que hago acá un corte imaginario, me lo llevo hacia afuera. La fuerza gravitacional será igual a la masa que vale 10 por la gravedad que vale 10, 100 newton. Pero el piso va a responder con una fuerza llamada reacción normal. Pero como el sistema está en equilibrio, en el equilibrio la fuerza que se van hacia arriba debe de ser igual a la fuerza que se van hacia abajo. Luego, la reacción normal vale 100 newton. O sea que el bloque aplasta el piso con 100 newton, entonces el piso le va a responder al bloque con una fuerza de 100 newton, ¿correcto? Siempre va a ser así. Problema número 1, dice. Si la masa de un gatito es 5 kilogramos, calcula su peso. Entonces el peso, jóvenes, es igual a la fuerza gravitacional. Y esto es igual al producto de la masa por la gravedad. ¿Correcto? Entonces, la masa vale 5 kilogramos. La gravedad vale 10. 5 por 10, 50. La fuerza gravitacional será igual a 50 newton. Ya. Primero ponemos la fórmula, reemplazamos los datos y operamos. Problema 2, me piden calcula el peso de la esfera. Entonces la esfera, jóvenes, está apoyada en el piso y me piden calcular el peso. El peso vendrá expresado como el producto de la masa por la gravedad. El peso es igual a la fuerza gravitacional. La masa vale 2 kilogramos, la gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces la fuerza gravitacional será igual a 20 newton. 2 por 10. Ustedes ya saben que kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado me da newton. Hemos hecho esa aclaración en el problema 1. Problema número 3. Si un cuerpo pesa 450 newton, ¿cuál es su masa? Entonces acá hay que tener cuidado. ¿Correcto? Todos vemos la gráfica, todos vemos ahí. Bien. A ver. Si un cuerpo pesa 4, y acá ya me dan el peso. Les hacía esta aclaración, ¿por qué? Porque ya tengo acá el peso, entonces el peso es 450 newton. Desde aquí lo voy a seguir. El peso es 450 newton. Newton. Está bien, 450 newton. Y debe de ser igual
¿cuál es su masa? A la masa, ¿correcto? Multiplicado por la gravedad. Pero la gravedad, nosotros sabemos, vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Correcto? Eso vale la gravedad. Entonces, ¿qué pasa acá? A mí me piden calcular cuánto vale la masa. Entonces, como yo voy a tener esto, pero resulta que los newton, ¿cómo sale un newton? Para que vea por qué sale kilogramo. Voy a tener acá 450 newton, pero un newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Debe de ser igual a la masa del cuerpo que no conozco por la gravedad 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Y entonces, ¿qué pasa acá? Ahora voy a simplificar, ¿ves? Simplifico segundo al cuadrado que está acá con segundo al cuadrado que está acá. Simplifico metro que está acá con metro que está acá. Y resulta que me sale 450 kilogramos entre 10, ¿ves? Me sale 450 kilogramos que salió ahí, entre 10. Porque Profesor, no podemos ver nada. A ver, ya. Ahí, César. ¿Está bien? Ya. A ver, le decía, acá me están dando el peso. El cuerpo pesa 450 kilogramos. Me dan el peso. Pero el peso es masa por gravedad. Entonces acá debe ser 450 newton, que es el peso, la masa que no conozco, por la gravedad que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pero yo debo saber qué cosa, que newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, igual a la masa por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces metros sobre segundo al cuadrado con metros sobre segundo al cuadrado se van y me queda 450 kilogramos. Y este 10 que pasa a dividir. ¿Ves? Este 10 que pasa a dividir. 10 que pasa a dividir. Como ese 10 pasa a dividir, entonces eso será igual a la masa M. Y al dividir 450 entre 10 me sale 445 kilogramos. 45 kilogramos que será igual a la masa. ¿Ves? Entonces, así se calcula. No siempre se va a estar haciendo esto. No siempre se pone acá que newton es kilogramo, sino que ya, como acá tengo newton y acá tengo metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado con metros sobre segundo al cuadrado se va a ir y me va a quedar kilogramos. Y por eso me queda la masa en kilogramos, ¿correcto? Así queda la masa en kilogramos. Así se hace el cálculo para que me salga en kilogramos, porque un alumno podría decir, ¿y cómo me sale kilogramos? Porque un newton ha sido reemplazado por kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Y metros sobre segundo al cuadrado con metros sobre segundo al cuadrado se van y voy a tener 450 kilogramos entre 10, me sale 45 kilogramos. Esa es la operación que hay que hacer. Muy bien. Entonces es lo que nosotros tenemos que siempre tener presente. Número 4, a ver. ¿Qué dice? Calcula el peso del bloque. Jóvenes, acá el peso del bloque es la fuerza gravitacional, será el producto de la masa, 8 kilogramos, por la gravedad 10. Evidentemente el bloque se va a ir hacia abajo. Si no hay ninguna fuerza que lo sostiene, el bloque se va a ir hacia abajo. 8 por 10, 80. 80 newton será la fuerza gravitacional. Grafica el peso y la fuerza de reacción normal.
en la siguiente figura. Allá. Entonces, en la figura graficaremos el peso, ¿correcto? El peso. Entonces, el peso es la fuerza gravitacional y la reacción normal es del plano inclinado sobre el bloque. Entonces, la gráfica, cuando a mí me dice gráfica, solo hay que graficar las fuerzas o las flechas que representan las fuerzas, los vectores que representan las fuerzas, nada más. A ver, según el sistema internacional, la unidad de la masa de un cuerpo es el kilogramo. Si yo tengo gramos, tengo que pasarlo a kilogramos. Y la unidad del peso es el newton en el sistema internacional, ¿correcto? Newton, que se representa por N, y kilogramos, que se representa por ¿quién? Por kg. Entonces acá hay que tener cuidado. La representación en el sistema internacional será así. Voy a tener kilogramos, que me va a representar, que lo voy a conocer como kg. Kilogramo, que siempre lo vamos a representar porque kg. ¿Está bien? No es mayúscula, sino más. Y vamos a tener el otro, newton, que va a representar la fuerza, jóvenes, que lo vamos a expresar ¿en qué? Con N mayúscula siempre. Así va a ser. Profesor, buenos días. Disculpe que le interrumpe, pero la pantalla se ve negra, no se ve nada. Tengo que compartir esto. Ya, ahí, ¿no? Entonces, jóvenes, mira, en el sistema internacional me dicen que la unidad es el kilogramo de la masa. Kilogramos siempre lo representamos por kg, sin mayúsculas, sino más. Y la unidad de su peso es newton. El peso se representa por newton, que siempre lo representaremos por n, nada más, por n. Y eso será la representación de la fuerza y la masa. Pregunta número 7. A ver, calcula el módulo de la fuerza de reacción normal. La masa de la esfera es 4 kilogramos. Entonces, ¿qué pasa acá? Podemos tener lo siguiente, jóvenes. A ver, ¿pueden ver la gráfica? ¿Sí? Milena, ¿se ve la gráfica? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, le hacía esto por lo siguiente. A ver, voy a aprovechar esto por acá. Cuando yo voy a hacer el diagrama de cuerpo libre en la esfera, hago un corte imaginario, ¿no? Por este lado y lo saco a la esfera. Hago un corte imaginario y decimos, ¿quién interacciona con la esfera? Y aparece la tensión. La tensión, ¿ves? Acá aparece la tensión. La tensión interacciona con la esfera, sí. Siempre saliendo del cuerpo. ¿Ok? Siempre saliendo del cuerpo. Aparece una fuerza llamada fuerza de tensión. Siempre saliendo del cuerpo. Ya. ¿Quién más interacciona? La Tierra, porque la Tierra lo está jalando. Y aparece una fuerza que será el peso. Ahí está. Aparece el peso. ¿Ves? El peso es una fuerza como consecuencia de que la Tierra atrae a los cuerpos. Y aparece el peso. Ya está. Ahí está el peso. ¿Quién más interacciona con el cuerpo? Interacciona o se toca acá. La pared. Y la pared va a responder con una fuerza que llamaremos fuerza de reacción normal. ¿Ves? Entonces, una vez que tú has graficado las fuerzas, ¿correcto? Lo llevas a un triángulo vectorial. Esto será la tensión.
Esto será la reacción normal. Esto será el peso. ¿Está bien? Que le hemos llamado fuerza gravitacional. Ya. Y estos tres los llevamos a un triángulo. Para formar el triángulo, graficas primero el peso. Ve, el peso en masa por gravedad, 4 por 10, 40. Luego, a continuación, mira, si tú te das cuenta, el peso y la reacción normal, vertical y horizontal, van a formar 90. Y luego, cerrando todo, aparece la tensión, apareciendo un triángulo de 37 y 53. Si esto es 40, esto valdrá 30 y esto valdrá 50, porque es un triángulo de 3, 4 y 5. 3K, 4K, 5K. Solamente que en este caso, 4K sería igual a ¿cuánto? 4K sería igual a ¿quién? Igual a 40, jóvenes. Igual a 40, ¿no? Como 4K sería igual a 40, entonces de ahí me sale el valor de K. De ahí me sale el valor de K. Entonces ya tengo que K vale 4, ¿ves? Como K vale 4, entonces ya tengo que este saldrá ¿cuánto? Rn será igual a 3K. Por eso sale 30. ¿No ves que va a ser 3K? Y por eso sale reacción normal, vale 30. Pero siempre haciendo un diagrama de cuerpo libre correcto. ¿Ok? Haciendo un diagrama de cuerpo libre correcto. Bien, problema 8 dice, determine la masa de un cuerpo cuyo peso es 28 newton. Muy bien, el peso es masa por gravedad. Me dan el peso que vale 28. Me piden la masa por la gravedad 10. Este 10 cuando viene a dividir tendré 28 entre 10. Y como es división, corre una cifra hacia la izquierda. Será 2,8 kilogramos la masa del cuerpo, ¿correcto? Siempre tener presente que cuando yo divido 28 entre 10, como yo tengo un 0, va a correr una cifra hacia la izquierda y ahí es la coma. Por eso sale 2,8 kilogramos. Muy bien. Muy bien. Bien, jóvenes, con esa parte teórica y los problemas podrán ustedes absolver las preguntas de las tareas. Ahora me contestan a la lista, por favor. Listo. Empezamos a Albornoz. Presente. Muy bien. Presente, jóvenes ya. Apolaya. Apolaya. Blas. Blas Sofía. Blas Nayeli, perdón. Blas, no está. Braco. Presente, profesor. Muy bien. Calderón. Presente, profesor. Muy bien. Cherre César. César. Presente. Muy bien. Flores. Presente, profesor. Muy bien. Herrera. Herrera. No está. Mene, Lucero. Presente, profesor. Muy bien. Moreno, Said. Presente, profesor. Presente. Moreno. Presente. Ya se acercan a su micro, jóvenes. Presente, profesor. Muy bien. Muñoz, Julia. Presente, profesor. Muy bien. Oca, Luciana. Presente, profesor. Muy bien. Palacios, Angelí. Palacios. No está. Ramírez Espinosa. Presente, profesor.
A ver, ¿qué tenemos acá? Ramírez Espinosa. Presente, profesor. Ramírez presente. Ya. Ramírez presente. Ocas, Luciana. Ocas. Profesor presente. Muy bien. Requena, Axel. Requena, Axel. A ver. Rodríguez, Nayeli. Presente, profesor. Salazar, Sami. Presente, profesor. Solórzano, muy bien. Solórzano, Jordán. Presente, profesor. Soto, Dayanara. Soto, Dayanara. Ubillú Díaz. Presente, profesor. Vázquez, Milena. Vázquez. Ya. Parece que ha salido. Z. Presente, profesor. Ya. Vázquez, Milena está, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, hay que ir estudiando. Ya estamos en el cuarto bimestre. A cumplir como debe de ser con sus tareas para que tenga usted mayor nota. Y de esa manera usted puede estar. Vázquez, Milena, ya te puse asistencia. Ya te había salido un momento, ¿no? Sí, profesor, estaba fallando mi internet, Muy bien. gracias. Ya te puse la asistencia, correcto. Entonces, estoy verificando, a ver acá. Valeria Ramírez. Palacios. Palacios y Avenidas. Palacios. Después tenemos acá. 8 de Muy bien, se nos va a cortar el tiempo. Muy buenos días, jóvenes. Muchas gracias por su participación. Entonces ya nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profesor. Cuídese. Hasta luego, profesor. Luego. Buenos días, bendiciones, hasta luego, profesor. Cuídense. Hasta luego, profesor. Muy bien. Buenos Qué días. gusto. Sí, Angeli, ya te tomé en cuenta ya. Muy bien.